Bienvenidos a mi mundo. Adelante. Andaba corriendo. Tengo 8 años de correr 10 kilómetros todos los días. Y pienso seguir haciéndolo. Porque para mí, entre muchas cosas, correr significa libertad. Además dicen que la mente funciona mejor en un cuerpo alerta. Y yo necesito tener mi mente muy alerta porque hay muchas cosas que quiero hacer. Ahora quiero hacer un video que hable sobre la violencia. Cómo nace la violencia, cuáles son las bases que la originan, por qué a veces permitimos que nos hagan bullying o que nos hagan mobbing, por qué hay familias cuya existencia gira en torno a la violencia psicológica, por qué hay madres que lastiman a sus hijos, por qué hay padres que dejan botados a sus hijos. Un teórico de la personalidad, un psicoanalista, sociólogo, que se llama Erich Fromm, él escribió un libro que se llama El miedo a la libertad, que ilustra muy bien cómo es el autoritarismo, la destructividad, el diluirse en el pensamiento de las masas, cómo origina muchas, por no decir que todas, las manifestaciones de violencia. Yo quiero hacer un video que hable de eso, pero también yo quiero contar mi historia. Yo quiero contar mi historia no como una víctima, yo quiero contar mi historia como una mujer que se hizo consciente de que su vida, toda su vida, había girado en torno a la violencia. Y quiero hablar, quiero contar mi versión, porque por muchos años la versión que se escuchó de mí fue dicha por los otros. Ahora yo quiero que se escuchen mis palabras. Pero también yo quiero, si hay alguien que en este momento me esté viendo, me esté escuchando y está pasando por un momento de violencia, sea un niño, sea una niña, sea un adolescente, una mujer joven, un hombre joven, una persona adulta mayor. Yo quiero que lo que a mí me pasó le sirva de ejemplo para salirse lo más pronto posible de esa situación, porque el tiempo no vuelve. Yo me di cuenta hace muy poco de lo que había pasado con mi vida y tengo 60 años. Ahora me queda muy poco tiempo para hacer las cosas que yo he querido hacer. Entonces, esa persona que me escuche, que esté pasando por un momento parecido o igual, yo quiero que se ponga las pilas y se salga cuanto antes de ahí y que sepa que la violencia llega hasta donde nosotros permitimos que llegue. Por eso es que quiero hacer este video. Yo soy productora audiovisual, pero lo había olvidado. Por muchos años lo había olvidado, precisamente por un tema de violencia. Ahora lo recordé y lo estoy retomando. Pero también estoy estudiando psicología y ahora que estoy estudiando esta carrera me doy cuenta que uno no puede decir que conoce a una persona si antes no se fija, no estudia, no observa el contexto en el que se mueve esa persona, porque eso es muy importante, el entorno en que la persona se desarrolla, la familia, los amigos, el barrio, los vecinos, los compañeros, van a influir mucho en el desarrollo psicológico de una persona. Yo, por ejemplo, vengo de una familia muy disfuncional, un padre alcohólico, una madre codependiente, pero muy autoritaria, que siempre quiso controlarlo todo y a todos. Ella no siempre fue así. Yo recuerdo que ella contaba que cuando los hermanos
grandes, los más grandes que yo, estaban pequeños. Ella muchas veces tenía que ir a esperarlo todos los fines de semana, los viernes, a la salida del trabajo, porque si ella no iba a esperarlo, él de camino a la casa se podía meter en cualquier bar y tomarse el dinero de la comida. Entonces ella no era así. Ella al principio fue muy sumisa a las circunstancias que escogió vivir. Ella tuvo 9 hijos. Yo recuerdo esas tardes, casi noches, en que mi papá llegaba borracho, vociferando, tirando las sillas contra las ventanas. Nos asustábamos y nos escondíamos debajo de la mesa, debajo de las camas, porque si nos veía, se violentaba con nosotros. Esa era la actitud de mi papá cuando estaba tomado. Pero mi mamá era la que promovía el miedo. Ella, cuando dejó su trabajo de maestra y se dedicó al turismo, y empezó a sentir que tenía más poder que él, porque ganaba más dinero, logró convertirlo a él en una sombra que se manifestaba solo cuando se tomaba, cuando se emborrachaba. Muchos de mis hermanos siguieron su camino. Siempre sentí que mi mamá nos cortó las alas a algunos de nosotros para poder volar ella sola y que todo dependiera de ella. Pero ella no contó con su muerte. Y algunos de mis hermanos tampoco. Para poder entender la violencia, de acuerdo a Erich Fromm, tendríamos que hacer un viaje en el tiempo. Dice Erich Fromm en su libro El miedo a la libertad, que todos los cambios que se dieron a partir de la caída del sistema medieval, que en cierta forma garantizaba al individuo un lugar dentro del mundo, llevaron a cambiar en forma progresiva la psique humana. Con el nacimiento del capitalismo, nace también un individuo con pensamientos y sentimientos que lo capacitan para sentirse libre de crecer como individuo, no como grupo, en ese mundo que al igual que él se va transformando. De acuerdo a Erich Fromm, una vez que el individuo se hace consciente de su lugar en el mundo y de que ya no cuenta con la ayuda que le proporcionaba alguna seguridad, como la dependencia hacia los padres, por ejemplo, o no contar con una red de apoyo que se tuvo, al verse a sí mismo como una entidad separada que tiene que asumir su vida, siente miedo, soledad. El paso de la dependencia a la independencia está marcado por la necesidad de la capacidad de generar los ingresos que me permitan vivir y apoyar al sistema. Es un rito de paso que marca la entrada a la sociedad del individuo como un adulto. Un aspecto del capitalismo que influye mucho en el miedo a la libertad es que el capitalismo, convierte el hecho de generar dinero en la actividad central de los seres humanos. Todo gira en torno al dinero. Somos la única especie que tiene que pagar para vivir en el planeta. Para todo se necesita el dinero. Para tener una casa, para curarnos si estamos enfermos, para comer, tener luz, agua, etc. Por esta razón, la persona busca prepararse estudiando alguna carrera o capacitándose en algún oficio que le permita ya sea emprender su propio negocio o trabajar para otros. Se supone que todos los seres humanos nacemos con los mismos derechos, a vivir bien y a desarrollarnos. El desarrollo no es algo uniforme.
Algunas personas se desarrollan mejor en unas áreas, otros se desarrollan mejor en otras, con un ritmo propio que está definido por las circunstancias del entorno, pero alcanza para todos porque se supone el capitalismo brinda oportunidades por igual. Entonces, somos libres para tomar esas oportunidades y generarnos un medio que nos dé lo necesario para vivir y apoyar al sistema. Sin embargo, para lograr el acceso a las oportunidades del sistema, tenemos que competir por ellas entre nosotros. Es una competencia que cada vez es más dura. No hay espacio ahí para la solidaridad. Tenemos que aprender a competir como lo hacen los otros. Los que han llegado primero y han tenido éxito tienden a monopolizar su área de desarrollo, por lo que las oportunidades similares por las que competimos cada vez se reducen más. En esta era globalizada, los que tienen más contactos, recursos, son los que van a estar mejor siempre, son los que van a acaparar todas las oportunidades de crecimiento y desarrollo. Y los que luchan por llegar están solos, aislados, enajenados, perplejos. El panorama entonces está lleno de personas, unas con oportunidades y otras sin oportunidades. Esa es la realidad. Pero todos con libertad de competir, aunque algunos no logren nada, de innovar, pero todo lo que ya está inventado, de generar, sea como sea, aunque sea a costa de los valores humanos. Y ese sentimiento de soledad y de impotencia, al estar frente a frente con la vida que hay que asumir en un mundo cada vez más violento, lleva a que le tengamos miedo a la libertad. Algunos cuelgan sus sueños en algún clavo en la pared y se conforman trabajando para otros en trabajos que aborrecen, volviéndose uno a uno los ladrillos de las paredes del sistema, un sistema en donde el dinero es el que lleva la voz cantante. Otros sacrifican su identidad para ir en pos de una fantasía. Y siempre va a quedar un grupo de seres humanos excluidos del sistema económico y que los gobiernos deberían de asumir para reinsertarlos nuevamente en la sociedad, pero no lo hacen. Las personas siempre se van a encontrar con dos caminos para superar la impotencia y la soledad que sienten dentro de este mundo tan poco solidario. Uno de estos caminos conduce a la persona a lograr una libertad positiva, en donde sin dejar de ser un individuo independiente, puede crear vínculos interdependientes con los otros y por medio de la expresión de sus facultades emocionales, sensitivas e intelectuales, sentirse unido a los demás, a la naturaleza y en paz consigo mismo. Esto lo lleva a ser un ser productivo, libre y feliz. El otro camino es retroceder, abandonar su libertad y tratar de superar su soledad, eliminando la brecha que se ha abierto entre su personalidad individual y el mundo. Y esto lo consigue por medio de varios mecanismos de evasión. Yo me parezco a una de las hermanas que más me lastimaron. Hace unos años en que necesité
la ayuda de mis hermanos. Ya mi mamá estaba muerta, mi papá estaba muerto. Todos me dieron la espalda. Yo a ella la buscaba para decirle, voy a ir a tu casa. Yo llevo el pan y tomamos café. Y ella me decía, ay, Liana, la familia es algo que no debería de existir. Andate para tu casa con tus hijos, toma café con ellos y comete el pan con ellos. Y eso es algo que creó mi mamá, porque siempre buscó que los hermanos estuviéramos enfrentados unos con otros, sobre todo los que eran hombres con las mujeres. Ay, realmente mi mamá era una persona intimidante. Todos le teníamos miedo. Superarla era algo que a nadie se le pasaba por la cabeza. Estábamos siempre en su sombra. Y cuando ella murió, muchos de mis hermanos se quedaron con un gran signo de pregunta. Pero algo que ella hizo fue tenernos divididos a todos. Nunca fuimos solidarios unos con otros. Ahora mis hermanos, cada uno anda por su lado. Y cada uno está solo. Lo que no queríamos. Esa sensación, esa certeza de que superar a mami era algo imposible, nos dejó estancados. La vida nos superó. El tiempo pasó y algunos de nosotros quedamos con un signo de pregunta. ¿Y ahora qué hago? Algunos de mis hermanos superaron la brecha. La mayoría no. Una de mis hermanas pasó de ser sumisa a asumir el papel de mi mamá. Y mis hermanos se acomodaron a su sombra. Yo por mi parte me busqué una pareja que era como una copia al carbón de mi mamá. Intimidante, autoritario, manipulador, violento. Busqué con toda la fuerza de mi inconsciente replicar el modo de vida que conocí. Siempre me rebelé contra mi mamá, pero admiraba su fuerza. No quería esa vida, pero me esforcé por tener un patrón igual cuando me casé. Por medio del autoritarismo, buscamos evadir la libertad al fusionarnos con otros, volviéndonos parte de un sistema autoritario. Se llega al autoritarismo de dos maneras. Una es sometiéndose al poder de los otros, volviéndose pasivo y complaciente, sumiso. La otra es convertirse uno mismo en un autoritario. De cualquiera de las dos formas, escapamos a una identidad separada. Las personas que viven dentro de un sistema autoritario van a repetir estos patrones de conducta en cualquier lugar o situación en que se encuentran. Una persona sumisa siempre va a tener a su lado a una persona dominante, porque es la forma de vida que aprendió. Lo mismo sucede con la persona dominante.
que siempre va a necesitar de su contraparte sumisa para funcionar. Así es como nacen muchas de las manifestaciones de violencia. Pero, paradójicamente, el autoritario necesita que los otros estén de acuerdo con él en que él va a ejercer su poder sobre ellos. Para Fromm, los diferentes casos de autoritarismo son conductas sadomasoquistas. Hay sadomasoquismo en toda situación en que una persona o grupo o líder domina a otro o a otros. La sexualidad es la conducta extrema. Algo que hay que destacar del sistema autoritario es que las personas que se fusionan con otras creando una simbiosis o relación de dependencia suelen intercambiar los roles. A veces son sumisos, otras dominantes. Un teórico de la personalidad llamado Eric Berne habla de los juegos psicológicos que la gente juega sin saber, ya sea para conseguir atención o manipular a los otros. Él habla del rol del perseguidor, la víctima y el salvador. A veces el perseguidor, cuando es detenido por el salvador, se vuelve víctima, y lo mismo sucede con la víctima, que puede volverse perseguidora o salvadora de su propio perseguidor. Un ciclo de violencia. Verne habla de un juego que llama Dame una patada y menciona que esos juegos psicológicos tienen un objetivo: lograr atención y reforzar la posición que la persona que los juega siente que tiene ante el mundo. Yo estoy bien, tú estás mal, yo estoy mal, tú estás bien, y yo estoy mal, tú estás mal. La posición sana sería: yo estoy más o menos bien, tú estás más o menos bien. En mi casa siempre había alguien iniciando un juego psicológico. Una palabra, un gesto, y empezaba el juego, como víctima, como verdugo. La violencia siempre inicia de una forma muy sutil. No nos damos cuenta y de pronto, ¡zas!, estamos dentro. Hasta hace poco yo me preguntaba, ¿por qué me agreden tanto? Conciertos de rock desde que tenía 13 años. Yo crecí en un contexto violento y de los barrios del sur, entonces como que era muy fácil enamorarse de algún género musical que fuera contestatario y que fuera agresivo y demás, en el cual hubieran drogas y demás, ¿no? Porque uno es adolescente. Y a los 13 años, cuando empecé a escuchar esta música, era como mi cuarto concierto al que iba en mi vida, y iba en el bus con mi hermano. Yo tenía 14 y él 13. Bueno, ya llegamos a este concierto y demás, y a la salida, uno de los tipos que asiste al concierto, que ellos se hacen llamar skinheads, un skinhead como de 30 años en ese entonces, o unos 27 años, así, ya un huevón. Me agarró así del hombro, me escupió y le pegó a mi hermano de nada, solo porque usted es nuevo. Entonces ahí es donde empieza ya la cadena, ¿no?, de violencia. Entonces uno ve a sus amigos no hacer nada por usted, uno ve a todos los demás normalizar esa violencia. Entonces
Y yo me acuerdo tener 16 y que en este círculo de hombres que son skinheads y que ya eran mayores, o sea, 10 años mayor que yo, 12 años mayores, y empiezan también a acosarla a uno o a pretender querer algo con uno, ¿verdad? Y a empezar a tener relaciones impropias con uno. Y también me hallé una vez en una situación en la que salí con estas mismas pintas porque uno anda buscando amigos porque es adolescente y me emborraché. Me emborraché a mis 16 años, me emborraché como cualquier adolescente de 16 años. Y cuando llegué a la casa de uno de mis amigos, que yo pensé que me iba a proteger porque era un vecino, y caí acostada en el colchón, yo ebria, sentía que alguien me daba besos en el cuello y mi cuerpo nada más no podía reaccionar. Cuando a mí me bajaron los pantalones y yo sentí que ese mae básicamente me penetró sin condón, yo decidí dormirme así. Yo nada más dije, mae, yo no estoy aquí, y me dormí. Así es como uno empieza a darse cuenta de que en la escena sí, las mujeres son solo como un complemento, o sea, como un ser decorativo. Yo hice música desde los 13 años, a mí siempre me ha gustado tocar guitarra y hacer música, pero no se podía hacer música porque usted es mujer. Entonces fui a varios ensayos con amigos porque queríamos tener banda, ¿no? En esto de ser adolescente y querer tener banda, y digamos que si yo fallaba porque era mujer, no porque me faltaba práctica, era porque era chica. Entonces uno empieza como a reprimir, ¿no? Sus deseos de hacer música, de hacer arte, de tener algo que decir. Y bueno, a mí me pasó que yo empecé a andar con muchos hombres que eran músicos y a tener novios que eran músicos, como proyectando mis frustraciones, ¿verdad? En otras personas, como buscando, y no sé, reemplazarlas o no sé. Entonces, una se vuelve como este ser decorativo que asiste a conciertos, pero no puede ser parte de ciertos rituales que realmente son masculinos. Las mujeres, a lo que yo he visto y a mi experiencia, optan por ser más como este complemento de la chica que vende, o sea, cobra la entrada, algunas toman fotos, venden mercadería de las bandas, así, se van haciendo como, y como se ven las instituciones públicas, ¿verdad? El presidente es hombre y las secretarias, o sea, es como esto, pero de una forma muy inocente y muy underground. Se va haciendo como esta brecha, ¿no? De que las mujeres son un elemento ahí decorativo y que ayudan en ciertas cosas, pero no participan del todo en la creación, en la ejecución, ni nada, es solo como... El origen de la violencia podría ser la falta de adaptación a las situaciones, a sistemas, a todo lo que se nos impone a lo largo de nuestras vidas, de educación, etc. Y también podría ser una intolerancia hacia lo que nosotros no sabemos encontrar razones del porqué, del cómo solucionarla. Nos volvemos intolerantes y eso nos puede hacer que seamos violentos. Los hombres también son víctimas de la violencia. Ellos la viven cuando no se comportan de acuerdo a los estereotipos que el sistema ha definido como conductas normales en un hombre. Entonces la sufren de parte de sus pares, en su familia y de parte de otras mujeres. Yo no tuve una figura paterna que a mí me enseñara muchas cosas que se supone que todos los hombres tienen que saber, o comportamientos que todos los hombres deberían de tener. Yo he tenido muchas amigas con las que he escuchado muchos tipos de historias de abusos, de agresiones, de actos que son tan normalizados en la sociedad en la que vivimos, que llega un momento que uno se siente hasta avergonzado de ser hombre, porque
La gente, bueno, las mujeres llegan a pensar que todos los hombres tienen ese mismo tipo de comportamientos. A veces los hombres sufren de agresiones y de violencia por parte de las mujeres de una manera tan sutil que normalmente no es percibido o se piensa que es correcto. Sucede que lamentablemente muchas mujeres tienen posiciones muy machistas, aunque ellas no lo sepan. Por ejemplo, se me ocurre una historia, una anécdota cuando fuimos a un bar con unos amigos. Resulta que a ellos les gustó una cerveza que es light, y las mujeres con las que estábamos ahí empezaron a molestarnos y a burlarse de nosotros por estar tomando cervezas de mujercitas, que esas fueron las palabras que dijeron, ya que están diciendo como, ay, nosotros pensábamos que ustedes iban a ser más hombres, más machos, y están aquí tomando tragos que son de mujercitas, ¿dónde quedó su hombría? Esas son palabras que nos han dicho mujeres. Entonces es algo complicado porque al hombre, al no actuar como la mayoría, o al hombre al no tratar de cumplir ciertos estereotipos de su género, las mujeres llegan a abusarlos o llegan a atacarlos, y es algo que la gente normalmente no entiende, porque bueno, la gente tiene la idea de que el hombre tiene que ser siempre dominante y siempre tiene que actuar de ciertas maneras, y entonces si una persona no actúa así, entonces ya es menos hombre, es una mujercita, como si eso fuera un término para decir que es débil. Y que lo diga una mujer a mí se me hace muy extraño, porque está involucrando que su propio sexo es más débil, y eso pues, para mí está muy equivocado. ¿Recuerdan lo que hablábamos hace un ratito de la importancia que tenía ubicar a una persona dentro de un entorno, conocer el contexto de esa persona, el contexto en donde ella se mueve, porque eso es lo que va a proporcionarnos la clave de por qué hace lo que hace, de por qué dice lo que dice? Una vez le pregunté a una psicóloga que si ella sabía por qué me agredían tanto, y me respondió que no sabía, que había personas a las que agredían muy fácilmente y había personas a las que no agredían, pero que eso era algo que no se sabía por qué. Yo pienso que a ella se le olvidó este dato. Si uno se va para atrás en el tiempo y trata de encontrar, de buscar, de estudiar la historia de esa persona, entonces uno va a saber el porqué. Y el porqué está en lo que llamaba Konstantin Stanislavski, Un actor se prepara, el libro. Él llamaba las circunstancias dadas, porque uno para ser un personaje en actuación tiene que estudiar toda la historia del personaje para poder crearlo, cómo son los papás, dónde era que vivía, cómo era la casa, qué amigos tenía, si no tenía amigos, si vivía solo, etc. Porque eso es lo que va a dar la clave de por qué la persona es como es. Cuando yo nací, ahora lo pienso, lo creo y lo entiendo. Mi mamá yo creo que estaba muy cansada. Yo era la hija número 8. Entonces cuando mi hermana llegó y le ofreció cuidarme, pues para ella fue un alivio. Ella era maestra, tenía 7 hijos más. Y yo nací
en medio del trabajo que ella tenía, en medio de todas las actividades que ella tenía. Entonces, no hubo maldad ahí, solo un poco de comodidad y tal vez algo de ignorancia. Pero mi hermana tenía 14 años. Era una niña cuidando de otra niña. Ella prácticamente jugaba a las muñecas conmigo. Y muchas veces, ya grande, después de muchos años en que hablamos, ella me decía que ella no sabía, que ella a veces, cuando yo tenía meses, me daba la comida y no me hacía un puré, me daba la comida así, en pedazos, qué sé yo no sé cómo no me ahogué, cómo no me morí. Pero yo me apegué a ella profundamente. Ella era mi mamá. Yo le veía a ella como mamá. Le decía mamá a mi mamá, pero yo a ella la veía como mamá. Y recuerdo que ella me hizo un rincón en su cama. Y yo todas las noches me metía en ese rincón. Nos acostábamos juntas, nos levantábamos juntas, desayunábamos juntas. Cuando ella se iba al colegio, yo la esperaba. Y cuando regresaba, siempre andaba atrás de ella. Ella daba clases a compañeros que estaban atrasados en matemáticas, en español. En el garaje tenía una pizarra y habían como unos pupitres y ahí llegaban los compañeros. Y yo me acostumbré a andar ahí entre cuadernos, entre lápices, y mientras ella iba dando clases, ella me iba enseñando a hacer las letras, los números. Fui aprendiendo a escribir palabras, a leer, hasta que logré escribir frases y todo. Bueno, eso me lo cuentan. Pero yo tenía 3 años y medio, 4 años. Cuando tenía 4 años y medio, un día me desperté y ella no estaba. La busqué y no me dijeron nada. Me regalaron un oso de este tamaño, de peluche, y nadie me dijo nada. Después me di cuenta que ella se había ido a un convento para hacerse monja. Se fue a México cuando cumplió 18 años. Yo me sentí completamente perdida, recuerdo. Apenas salió del colegio se fue. Si a mí me hubieran llevado al aeropuerto, yo la veo irse en un avión y ella se despide y todo, tal vez yo no me hubiera sentido abandonada, no me hubiera sentido perdida. Entonces me apegué a mi mamá. Ella estaba en cama porque tenía una amenaza de aborto, estaba esperando a mi hermano número 9. Entonces, para entretenerme, ella puso una pizarra a la par de la cama y me dictaba las frases que mi hermana me había enseñado. Yo las leía y mi mamá muy contenta porque yo sabía leer y escribir y no tenía 5 años. Entonces me fui apegando a ella más y más. Y un día me levanté y mi mamá tampoco apareció por ninguna parte. Y nadie me dijo nada. Me hubieran llevado al hospital para decirme, vas a tener un hermanito, qué sé yo. Parece que mi mamá estaba muy enferma y ella tardó algunas semanas en volver a la casa. Yo lo que sentí fue que me habían abandonado. Otra hermana se quedó y me cuidaba, pero por alguna razón
uno de mis hermanos, en esos días en que mi mamá estaba en el hospital, abusó sexualmente de mí. Yo recuerdo su mirada, eso es algo que tengo presente. Una mirada como de malicia, y la mano de él agarrándome la mano, obligándome a hacer lo que yo no quería hacer. Cuando mi hermano nació, yo estaba cumpliendo 5 años. El abuso de mi hermano fue antes. Cuando mi mamá regresó con un recién nacido, me costó mucho digerirlo, ver que se había ido y había vuelto, pero había vuelto con otra persona. Para colmo, se fue otra vez, 2 meses después. Dejó al bebé y me dejó a mí en manos de una de mis hermanas y se fue a México a visitar a mi hermana mamá. Yo no lo soporté. A mí me cuentan que dejé de comer. Y recuerdo que cuando entré a la escuela, yo tenía 7 años, tuve que volver a aprender a escribir y a leer, porque lo había olvidado. Ni siquiera sabía coger un lápiz. Entonces, mi mamá empezó a sobreprotegerme. Si yo intentaba hacer algo, me decía que no, porque yo estaba muy pequeña, que me esperara a ser más grande. Cuando entré a 2º grado, de pronto yo iba camino a la escuela y yo pensaba, si yo no estoy en la casa, mi mamá se va a morir, tengo que irme a la casa. Y yo le decía a la maestra que me dolía el estómago, que me dolía la muela, que me dolía la cabeza para poder llegar a la casa. Y yo ni siquiera entraba, yo me quedaba parada en la puerta, esperando que mi mamá regresara de la escuela, donde daba clases. Cuando yo la veía caminar así, ya aparecer por la esquina, yo como que revivía, respiraba, sentía que podía estar viva. Entonces mi mamá me llevó donde el doctor de la familia. Recuerdo que ella dijo, es que la hermana la abandonó. Y recuerdo las palabras del doctor que dijo, ya le destrozaron la vida a esa niña. Eso se me quedó grabado. Pero ahí mi mamá hizo algo muy bueno. Yo le dije a ella que yo quería que me llevara a la escuela, que yo quería estar con ella en la escuela, que yo iba a la escuela si ella me llevaba a su clase, porque yo tenía mucho miedo que ella se muriera si yo no estaba con ella. Entonces ella me dijo, bueno, está bien, pero tenemos que esperarnos al otro año, porque yo ahora estoy dándole clase a niños más grandes. Entonces tenés que terminar el año, y cuando termine el año, entonces te vas conmigo a la otra escuela. Y eso me dio mucha confianza. Terminé el año, pero de pronto hice amiguitas y todo marchó súper bien. Si cuando mi hermana se fue, a mí me hubieran llevado al aeropuerto, me hubieran explicado que ella se iba en un avión. Y cuando mi mamá se fue, me hubieran explicado que iba a ir al hospital porque iba a tener un bebé. Yo creo que yo no habría sufrido tanto. Esas son cosas que uno tiene que tomar en cuenta cuando tiene un hijo, cuando tiene un bebé, cuando tiene un niño pequeño, porque los niños pequeños son seres humanos que necesitan respuestas, necesitan que les expliquen cosas, no son tontitos.